Estamos en este tiempo de gracia, en este tiempo de salvación, en esta Semana Santa. Pero para que la semana sea santa es necesario que nosotros nos santifiquemos, porque de lo contrario no sería santa. Somos nosotros los que hacemos de esta semana que sea santa. ¿Y de qué manera nosotros hacemos que esta semana sea santa? Pues actuando conforme a la voluntad del Señor y viviendo de manera consciente estos acontecimientos que nos preparamos celebrar los días grandes. Es por eso que en este día lunes, en la que vamos a celebrar el misterio de la muerte y resurrección de Jesús, como es un misterio, no vamos a tratar de explicarlo. Bueno, de hecho, lo importante del misterio se trata sencillamente de contemplarlo con un corazón abierto, y eso es lo que debemos disponernos en estos 3 días, en esta Semana Mayor. Tratar de contemplar con un corazón abierto el misterio de amor, el misterio pascual. Por lo tanto, se trata de acoger el misterio sin condiciones. Las palabras del salmista deben resonar en este día en nuestro corazón. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tener miedo? Si el mismo Señor nos ha dicho, yo estaré con ustedes, no tengan miedo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, hasta el fin de los días. El Señor está con nosotros acompañándonos. Por eso se trata en esta Semana Santa de contemplar con el corazón abierto el misterio de Jesús, el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor, y acogerlo sin condiciones, es decir, con fe, con una fe confiada solamente en el Señor. Algo parecido a lo que hicieron Lázaro, Marta y María, que eran amigos de Jesús, vemos en el Evangelio. Confianza entonces de muchos años. Si ya se conocían, significan que eran cercanos, que eran amigos, que eran familia. No hacían preguntas, Lázaro, Marta y María. Simplemente tenían abierta su casa para Él. Le querían sin condiciones. Nosotros debemos de tener abierta la casa de nuestro corazón para el Señor Jesús y contemplarlo allí y acogerlo allí y no poner peros, no poner condiciones, sino decirle sí, el fiat de María, el fiat de José, aceptar sin condiciones el misterio de amor de Dios. Así es el verdadero amor, la verdadera amistad que acoge, que contempla. Jesús ya era de la familia, por lo tanto, todo lo que había en la casa era poco para ofrecerle a aquel amigo que les visitaba de vez en cuando. Los mejores manjares, el mejor servicio, el mejor perfume para ungir sus pies cansados del camino. Aunque también en nuestro tiempo y en el tiempo de Jesús siempre hay alguien que estropea la fiesta y se pone en plan crítico, es decir, pone condiciones. En el caso de Judas, entonces, vemos la aptitud de Judas. ¿Para qué vaciar entonces, por tanto, la despensa? No es uno más de la familia. Se le saca todos los días y basta. ¿Y qué es eso de andar derrochando perfumes cuando eso podría ayudar a los pobres? Esa es la actitud de Judas, y muchas veces esa es la actitud de nosotros también para con el Señor. Es que al Señor debemos acercarnos sin miedo. El Señor es nuestra luz, el Señor es nuestra salvación, el Señor es la defensa de nuestra vida. ¿Quién nos hará temblar? Por lo tanto, para el Señor tiene que ser siempre lo mejor. Está claro entonces que Judas no había entendido mucho lo que era el amor incondicional, ni lo que era una relación entre personas que debe ser generosa y abierta. Lo mismo nuestra relación con Dios debe ser dispuesta, generosa y abierta. Da la impresión de que Judas estaba acostumbrado a calcular, a razonar todo, a diferencia de Lázaro, Marta y María, que habían entendido la novedad de Jesús y lo manifestaban en su acogida sin límites, en su amistad sin condiciones. En otras palabras, lo acogían con fe. En este día lunes, que el tema propio es la justicia social, pues está muy relacionado con lo que se nos acaba de mencionar
en el Evangelio. Judas decía, ¿por qué no repartimos todo esto para ayudar a los pobres? Aunque vemos otras intenciones dentro de eso. ¿Qué es la justicia social entonces? ¿Qué es la justicia social desde el catecismo de la Iglesia? La sociedad asegura la justicia social cuando realiza las condiciones que permiten a las asociaciones y a cada uno conseguir lo que les es debido según su naturaleza y su vocación. La justicia social está ligada al bien común y al ejercicio de la autoridad. Y hay 3 apartados importantísimos dentro del catecismo de la Iglesia Católica a reflexionar y a tener muy en cuenta si nosotros queremos ser justos. Si nosotros queremos practicar la justicia social, es decir, la justicia con los demás, la justicia en la comunidad, siempre teniendo al Señor Jesús como nuestra luz y nuestra salvación. Si lo tenemos como nuestra luz y nuestra salvación, nosotros vamos a ser justos a ejemplo de Él. El primer apartado que nos ofrece el catecismo de la justicia social es el respeto de la persona humana, el respeto al otro. Por eso no confundamos la auténtica libertad, que la libertad es cuando mi libertad termina donde comienza la del otro. La justicia social solo puede ser conseguida sobre la base del respeto a la dignidad trascendente del hombre. Por tanto, la defensa y la promoción de la dignidad humana nos ha sido confiadas por el Creador. El deber de hacer prójimo de los demás y de servirles activamente se hace más acuciante todavía cuando estos están más necesitados en cualquier sector de la vida. Y encontramos una frase maravillosa en Mateo 25:40 respecto a la persona humana: cuando hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Este mismo deber entonces se extiende a los que piensan y actúan diversamente de nosotros. La enseñanza de Cristo exige incluso el perdón de las ofensas. Extiende el mandamiento del amor, que es la nueva ley, a todos los enemigos. El respeto de la persona humana es un elemento fundamental dentro de la justicia social, el respeto a la dignidad del otro. El segundo apartado entonces que nos ofrece es que el respeto a la persona humana considera al prójimo como otro yo. Supone el respeto de sus derechos fundamentales que se derivan de la dignidad intrínseca de la persona. Y aquí podemos hablar entonces que la justicia social es igualitaria y al mismo tiempo es diferente. ¿Por qué igualitaria? Porque todos somos imagen de Dios, todos somos creados a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto todos poseemos misma dignidad. Pero ¿por qué diferente también? Porque todos poseemos diferentes talentos. Cada quien tiene su propio talento que lo puede compartir con los demás y así vivir una auténtica justicia social. No aprovechándose de ese talento, sino compartiéndolo con el otro. Y es así cuando se forma una verdadera y auténtica comunidad en el Señor Jesús. Pero vemos en nuestro tiempo que esta desigualdad en cuanto a talentos, muchos la utilizan de manera errónea, de manera equivocada. Vemos en nuestros países cómo se aprovechan los gobernantes de los bienes de quienes más los necesitan, de los pobres. Se les olvida que más bien son empleados nuestros, son servidores nuestros, pero ellos hacen totalmente lo contrario, se sirven de nosotros. Y da tristeza cómo en las campañas políticas muestran una cara que no son, una cara hipócrita, porque empiezan a abrazar a uno, empiezan a hablarle bonito al otro, pero una vez que ya han ganado, se olvidan de quienes abrazaron, se olvidan del amor incondicional a quien los llevó a ese lugar. ¿Cómo va a existir justicia social en ese momento? Cuando solo utilizo a los demás para mis propios beneficios. Eso es un pecado, utilizar al otro para mis propios beneficios. Si yo voy a utilizar al otro es porque yo voy a compartir con él, voy a vivir un amor incondicional con él y me voy a preocupar por él. Ese es el papel de los gobernantes, preocuparse por aquel que lo necesita, preocuparse por aquellos que necesitan las necesidades básicas, es decir, todos.
todos en un país. Tercer elemento entonces importante en cuanto a la justicia social que nos ofrece el catecismo es la solidaridad humana. El principio de solidaridad expresado también con el hombre de amistad o caridad social. Es una exigencia directa de fraternidad humana y cristiana, tomando como referencia siempre a nuestros gobernantes, porque son los primeros que deben de poner en práctica la justicia social desde el sentido humano, aunque nosotros también cada día debemos de esforzarnos por vivir una verdadera justicia social. Ellos deben tener en cuenta que quienes forman la fraternidad en un país son ellos. Si una autoridad actúa justamente, la gente lo va a amar. Esa justicia va a ser correspondida por el pueblo. Pero vemos en nuestros países, que es totalmente lo contrario. Como no actúan con amor, como no actúan con justicia, el pueblo los repudia totalmente. Y es una gran mayoría lo que los repudia. Lo que pasa es que a veces, como ellos tienen controlados, creo que se le llama call center, las redes sociales, crean un montón de páginas falsas y hacen creer que mucha gente está a gusto con ellos, pero no es así. Vemos en nuestra realidad, por ejemplo, aquí en nuestro país, Honduras, cuánto nuestros gobernantes han desangrado en este tiempo de pandemia nuestro país, Honduras. Cuánto han robado a nuestro país, cuánto nos han robado a nosotros como pueblo. Y eso es un pecado totalmente público que todo el mundo lo sabe. Todavía seguimos esperando que los hospitales móviles funcionen. No sé si hay alguno todavía. Y esto que ya llevamos más de un año de pandemia y en otros países ya están dando mejor servicio de salud. Y aquí en nuestro país, Honduras, estamos como empezamos prácticamente. No ha avanzado absolutamente en nada en materia de salud. El principio de solidaridad como que se les olvida tanto a ellos y también para nosotros como cristianos. Ayer hablábamos propiamente de la solidaridad. ¿Qué es la solidaridad? Es dar de lo que yo tengo, es darme a mí mismo. Y ese es un principio de amor. Amar es olvidar, olvidándose de sí, buscando lo que al otro puede hacer feliz. Es la mejor práctica de justicia social. Por eso el signo que tenemos hoy en este día martes, la balanza, que la balanza debe estar siempre de igual manera para todos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay muchos que se quieren aprovechar y levantan esa balanza y bajan a los demás. Y hacen sufrir a los demás. Y no les importa a los demás, con tal ellos estar ahí arriba. Pero ante los ojos de Dios, como que la balanza es al revés. Porque el Señor siempre tiene opción preferencial por los que más lo necesitan, por los más pobres. Por ellos ha venido el Señor. Entonces es importante tener en cuenta estos tres elementos con respecto a la justicia social que nos habla el catecismo de la Iglesia. Primero, el respeto de la persona. Segundo, que todos poseemos igualdad y al mismo tiempo diferencias. Y tercero, la solidaridad humana. La dignidad de las personas humanas exige el esfuerzo para reducir las excesivas desigualdades sociales y económicas. La solidaridad es una virtud eminentemente cristiana. Es ejercicio de la comunicación de los bienes espirituales, aún más que comunicación de bienes materiales. En esta semana entonces que comenzamos llenas de celebraciones, con muchas palabras y muchos símbolos y muchos ritos, nos conviene imitar la actitud de Lázaro, de Marta y María. Es decir, si queremos vivir una auténtica justicia social, si queremos vivir un auténtico amor en el Señor, si queremos que el Señor sea nuestra luz y nuestra salvación, no debemos de calcular y razonar. Se trata de acoger, de contemplar. Eso es justicia, eso es amor. Acoger y contemplar a aquel que más lo necesita y acoger y contemplar a Jesús, porque si acojo a mi hermano que necesita, estoy acogiendo a Jesús. Segundo, se trata de hacer de nuestro corazón la casa familiar donde Jesús sea acogido y donde nosotros simplemente estemos a su lado, sintiéndole a Él, acompañándole. Eso es el reino de los cielos, sentirnos familia con Jesús, acoger a Jesús, estar a su lado,
sintiéndole y acompañándole y por lo tanto conociéndole cada día más con fe. Porque el misterio no se descifra, ni se estudia, ni se cuenta en un libro a base de argumentos y razonamiento. Decíamos al principio, el misterio se contempla, a Jesús se contempla. Se va dejando que poco a poco esa plenitud del misterio de Dios manifestado en la vida de Jesús y sobre todo en sus últimos momentos vaya llegando a nuestro corazón. Que la plenitud de Jesús vaya llegando cada día a nuestro corazón. Por lo tanto, si yo contemplo y dejo que llegue a mi corazón el misterio, me inundará de alegría y de esperanza, la esperanza cristiana, la esperanza en Jesús. Porque el misterio nos va haciendo capaces de amar, acoger y servir a los demás. Y como dice el Evangelio, busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta. Vivamos entonces en el amor, vivamos esta Semana Santa entregados a la justicia social, recordando que el reino de Dios es un reino de amor, de paz y de justicia. Y eso solo lo vamos a vivir intensamente contemplando al misterio de amor, contemplando a Jesús en su palabra y en su cuerpo y en su sangre, haciéndonos familias de Jesús, acogiendo a Jesús sin condiciones cada día. Pidamos entonces al Señor, pidamos su bondad, pidamos siempre su amor y que nos ayude el Señor a ser cada día mejores cristianos entregados a un mundo que tanto necesita amor. Solo el amor puede cambiar y transformar el mundo, pero solo el amor que viene de Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.